Hermanos, hermanas, buenos días. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar nuestra clase de esta mañana. Estamos en el tema de vive tu fe. Vive tu fe. Es cuestión del día a día, es cuestión de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de cómo nos mostramos y presentamos delante de los demás. Así que vamos a continuar esta mañana. El tema es mostrando tu fe en actuación. ¿Cuántos aquí son actores? No. Así lo dice el tema, actuación. O sea que de alguna manera no somos actores, pero sí hacemos muchas cosas. Sí actuamos en muchas cosas. Sí hacemos las cosas de alguna manera. Eso es lo que trata el tema, de que mostremos nuestra fe en lo que hacemos. Así que para ello vamos a ir en oración para comenzar este tema. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos has permitido. Este nuevo día que tú nos das el privilegio, Padre, de estar aquí una vez más para buscar de tu presencia, Padre. No que no lo hagamos en el día a día, Padre. Y esa es nuestra oración, que estemos haciéndolo cada día de nuestra vida, buscando de tu presencia. Pero en este día tenemos la oportunidad de hacerlo como congregación, como iglesia, como pueblo tuyo, Padre. Te damos las gracias por el privilegio. Te pedimos, Padre, que nos guíes en esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en la vida de cada uno, que estés tocando corazones, Padre, a través de este mensaje, a través de este estudio, Padre, que tú nos has dado. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos hable, que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno, que sea tu Santo Espíritu hablando, Padre, a través de nuestra boca, de nuestra lengua, Padre. Bendito Dios, no queremos dar una mala impresión, no queremos dar una información equivocada. Queremos, Padre, que sea tu palabra la que hable. Bendito Dios, ayúdanos a estar listos, ayúdanos a que nuestro corazón, nuestra mente estén listos y dispuestos, Padre, a recibir de tu palabra. Bendito Dios, siempre seguimos intercediendo por todos aquellos que están en necesidad. Ciertamente es como podremos mostrar nuestra fe. Es el tema que estamos hablando, Padre. De mostrar nuestra fe en lo que hacemos, en lo que decimos. Bendito Dios, es una gran oportunidad la que tú nos das. Te pedimos, Padre, que tú sigas bendiciendo a aquellos que están en necesidad. Que tú sigas usando a cada uno de nosotros, Padre, para hacer ese instrumento de ayuda, ese instrumento, Padre, de consuelo, ese instrumento de bendición a aquellos que están en necesidad, a aquellos que están pasando hambre, a aquellos que están pasando enfermedad, Padre. Ayúdanos, Padre, a simplemente venir en obediencia y poder así hacer tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú, Padre, quien nos guíe, nos oriente, y todo esto lo ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, mostrando nuestra fe. Muestra tu fe, o mostrando tu fe en tu actuación, en lo que haces. ¿Qué hacemos? Tal vez todos y cada uno de nosotros tenemos una rutina en el día a día. No, pues me levanto, no, pues voy a trabajar, regreso, estoy con la familia, tal vez hablo con un vecino, etc. En nuestro día a día, ¿cómo es que nosotros mostramos nuestra fe? Sabemos que este estudio siempre empieza con una pregunta.
La pregunta de esta mañana es: ¿a quién aprecias por practicar lo que predica? No me conteste, por favor. ¿A quién aprecias por practicar lo que predica? En otras palabras, ¿a quién aprecias tú? ¿A quién le tienes ese aprecio porque en realidad hace lo que dice? En realidad practica lo que predica. Es una buena pregunta de reflexión. Tal vez todavía estamos pensando, ¿quién será? ¿Quién será esa persona que yo en realidad aprecio porque en realidad cumple cada cosa que dice? En realidad practica cada cosa de la que habla. Es una buena pregunta. Mire lo que el escritor nos dice aquí, algunas estadísticas. Dice: la creencia en Dios es fuerte entre los estadounidenses. Una encuesta descubrió que el 53% sabe que Dios existe y no tiene ni una duda. El 18% cree en Dios, pero alberga algunas dudas. El 4% a veces cree en Dios. Y hasta ahí paró las estadísticas. Hermano, oiga, como que faltaron algunos, ¿no? ¿Dónde quedaron esos? ¿Dónde quedó ese otro 25%? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué creen o no creen? Bueno, otra encuesta descubrió que más del 68% de los estadounidenses se identifican como cristianos. ¿A cuántas personas con las que usted ha hablado le ha dicho que no es un cristiano? Para la gente el ser cristiano es simplemente ser un ser humano. Yo soy cristiano. ¿Creen en algo? ¿Creen? ¿Alguna vez se han parado en una iglesia? Ya son cristianos. Ese es lo que cree el 68%. Usted pensaría que como una mayoría tan grande profesando creer en Dios y casi una misma cantidad de personas afirmando tener fe en Cristo, las normas éticas y morales de los estadounidenses debían de ser más altas. La ética y la moral debería de estar en un nivel bastante alto. Por desgracia, ese no es el caso. Algunos creen que la culpa de nuestro problema ético y moral se debe al partido político opuesto, o a las redes sociales, o a la televisión. Pero la responsabilidad recae en nosotros como individuos. El problema que usted tenga con su moral no tiene nada que ver con nadie. El problema que usted tenga en su ética no tiene nada que ver con nadie. Porque al final de cuentas son decisiones personales, son decisiones propias. No tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con los comerciales de televisión, no tiene nada que ver con lo que le dijeron aquí o allá. Tiene que ver con su convicción. Pero es más fácil apuntar hacia alguien más y decir: no, pues yo fallé en esto por aquello. Yo fallé en esto porque aquel me dijo. Y eso es lo que se está viviendo en este tiempo. Si el 68% afirma ser cristiano, ¿dónde está nuestra moral? ¿Dónde está? El problema no es lo que la gente cree. El problema es que muchos no viven lo que dicen que creen. Mostramos una gran incoherencia entre nuestro sistema de creencias y nuestra manera de actuar. Lo que hacemos no coincide con nuestras creencias. El libro de Santiago nos va a mostrar una manera mejor. Una manera mejor.
donde en realidad nos va a sacar de algunas dudas, donde en realidad nos hace responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de la manera que actuamos. Para esto vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante, 14 al 26. Santiago 2, verso 14 al 26, pero quiero invitar a alguien que vaya y le dé lectura del verso 14 al 17, por favor. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Si recordamos el estudio de la semana pasada, terminamos ahí en el verso 13 de Santiago. Verso 12 y 13 dice así, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago acaba de hablarnos de que en realidad lo que tenemos que mostrar es misericordia hacia los demás, en lugar de juzgarlos, en lugar de prejuzgarlos, en lugar de estar viendo a ver qué hacen, qué no hacen. Nos habla de misericordia. Y ahora esta mañana continuamos con esto que comienza así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? En otras palabras, lo que Santiago está aquí diciendo es: ¿de qué sirve? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué aprovecha? ¿De qué te sirve? Dice: si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué te sirve andar diciendo por todo el mundo que tú eres un gran creyente? ¿De qué te sirve andar por todo el mundo diciendo que tú eres cristiano? Pero en realidad no lo demuestras. En realidad no lo practicas. En realidad no haces nada. Eso es lo que Santiago nos está presentando aquí esta mañana. ¿De qué te aprovecha? ¿De qué te sirve? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. Oiga, hermano, pero a mí me presentaron el evangelio que yo no necesito hacer nada. A mí me presentaron las buenas nuevas que para mí no es necesario hacer nada para ser salvo. Tal vez sí. Y esa es la realidad. Porque la salvación es por gracia. Porque la salvación es un regalo de Dios inmerecido. Y aunque tú hicieras infinidad de cosas, no hay cosa que puedas hacer para recibirla. Pero no es lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos está cuestionando cuál es el resultado de esa fe. ¿Cuál es el resultado de esa salvación? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se ve en realidad que tú has sido salvo? Porque ya no, ya la salvación, si tú aceptaste, ya la tienes. Pero ¿cómo se demuestra esa salvación? Porque la siguiente pregunta es lo que cuestiona Santiago. Dice: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a entrar un poquito más en detalle para que no nos confundamos con esta
¿Podrá la fe? Oiga, hermano, usted me está diciendo que yo no soy salvo porque no hago nada, porque no, en realidad no practico mi fe, porque en realidad no ayudo al necesitado, porque en realidad no participo dentro y fuera de la iglesia, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Aquí lo que Santiago está haciendo es animar a los lectores a reflexionar cuál en sí debe de ser el resultado de esa fe, cuál en sí debe de ser el resultado de esa profesión de fe, de haber aceptado a Jesucristo. Aquí nos anima a reflexionar al presentarnos esa segunda pregunta. ¿Podrá la fe salvarme? Oye, hermano, si yo tengo mucha fe, yo he aceptado a Cristo. ¿Y qué hace usted para demostrar su fe? ¿Qué hace en el día a día? ¿Cómo demuestra esa fe al mundo? Con amor. En otras palabras, y la hermana está correcta, con amor. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por amor? Ese es el segundo mandamiento más importante que nos muestra la palabra de Dios: amar a nuestro prójimo como a uno mismo. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por amor para alguien más? Aquí Santiago usa un hombre imaginario que afirmaba tener fe, pero no tenía obras. Esa persona realmente no tenía una fe salvadora. Esa persona en realidad no estaba demostrando en quién creía. No estaba haciendo nada. Santiago argumentó que el que afirma tener fe sin obras no tiene una fe salvadora. Aquí no implica que las buenas obras produjeran la salvación. Sin embargo, enseñó que la salvación es una salvación regeneradora, moralmente transformadora y eterna. Eso es lo que nuestra fe debe de demostrar, que en realidad estamos siendo regenerados, que en realidad estamos siendo transformados para el lugar eterno, para el lugar donde hemos sido llamados. En otras palabras, lo que Santiago está demostrando aquí es que la fe se debe demostrar en nuestra vida regenerada y transformada. Debe de haber un cambio en nuestra vida a través de nuestra fe. Hace la pregunta Santiago: ¿podrá la fe salvarle? En otras palabras, si tú tienes tanta fe, ¿por qué sigues siendo tan egoísta? ¿Por qué sigues siendo y practicando la avaricia? Porque eso es lo que es. Si usted no está dispuesto a hacer algo por alguien, sigue siendo egocéntrico. Sigue siendo la persona que solo quiere para usted. Si usted sigue siendo esa persona que no demuestra su fe a través de los hechos, a través de ayudar, a través de proveer para alguien, usted sigue siendo una persona avariciosa, que solo quiere para su propio beneficio y cada vez más. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago, que nuestra fe se debe de demostrar con hechos, en nuestra actuación, en lo que hacemos en el día a día. Verso 15 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí Santiago presenta y ejemplifica de lo que está hablando. Una cosa tan sencilla.
Un hermano o una hermana, imagínense que está aquí hablando de alguien, hermano en la fe, o hermana en la fe. Porque esa es la realidad, que a lo mejor estamos dispuestos a hacer algo por los hermanos de la fe, pero no por alguien allá afuera que no conocemos. Y lo ejemplifica de la manera más sencilla, de algo que en realidad, si somos hermanos en la fe, estaríamos dispuestos a hacer para alguien. Si fuera quien fuera, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Nos lo ejemplifica en la manera más sencilla. Algo que es del día a día. Algo del mantenimiento, que es el alimento. Algo tan sencillo como es el tener algo que vestir. No, y no se preocupe, no tiene que ser algo de marca. No tiene que ser algo de American Eagle o Nike, o etcétera, etcétera. No, está hablando de algo tan sencillo como tener algo con que cubrirse y algo que comer. Es de la manera que lo ejemplifica aquí Santiago. Las dos preguntas del versículo 14 prepararon el contexto para que Santiago ofrezca un ejemplo de cómo podría aparecer esa fe sin obras. Introduce aquí una situación de una manera que permite a su audiencia escuchar el ejemplo sin ponerse a la defensiva. Sin ponerse a la defensiva, porque de repente a lo mejor va a decir, oye, ¿yo por qué tengo que ayudar a esa persona? Yo ni la conozco. De repente va a salir alguien, oye, ¿yo por qué tengo que hacer eso? No es ni mi hermano en la fe. Lo pone de una manera tan sencilla, tan habitual, como reconociendo que sí, dentro de la congregación también hay necesidades. Sí, habrá quien va a estar en alguna necesidad en algún momento. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por ellos? Eso es lo que nos está presentando Santiago. Verso 16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Vuelve a preguntarnos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que tú en realidad tengas tantas palabras de aliento para alguien? Tantas palabras de aliento para alguien, pero eso es lo único que le das. Sabes la necesidad de la persona, sabes la necesidad del hermano, de la hermana, o sabes la necesidad del vecino, etc. Y lo único que tú estás dispuesto es darle palabras de aliento. ¿De qué aprovecha? Lo que esta persona necesita es algo físico. Es algo de necesidad momentánea, necesaria en ese instante, como es el vestir y como es el alimento. ¿De qué le sirve que tú le digas, ve en paz, ten calma, caliéntate, sáciate? ¿Pero de dónde? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la provisión? Ahora, hermanos, que nosotros tenemos mucha fe y sabemos que Dios le va a dar. No, sí, Dios va a dar, sí. Pues tal vez tú eres el instrumento para que dé. Tal vez tú eres la herramienta que Dios está usando en ese instante, en ese momento, para proveer para esa persona. Qué bonitos y buenos deseos, pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que tú solamente des buenas palabras de consuelo? Estas palabras tienen importancia para nosotros, porque algunos creyentes, dice, van a visitar a un hermano necesitado, lo consuelan, pero se quedan cortos si no le ayudan con lo que necesita.
lo único que llevamos es consuelo. La fe verdadera ama, se preocupa, tiene compasión y se acerca a los necesitados con ayuda tangible, con ayuda que se ve, con ayuda que se palpa, con ayuda que en realidad va a producir algo. Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe. Nos da un ejemplo tan sencillo de la vida cotidiana, preguntándonos qué estamos dispuestos a hacer por alguien, en algo tan sencillo como darle un plato de comida, como darle algo de vestir. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No hay resultado. En realidad no estamos demostrando en quién creemos. En realidad no estamos demostrando ese amor que nos ha dado. Las personas con una fe como esa, dice, muestran un enfoque individualista de la vida que neutraliza a la verdadera fe, dando por resultado el egocentrismo. Dando por resultado que lo único que estamos dispuestos a hacer es preocuparnos por nosotros mismos. Que en realidad no estamos en la disposición de ayudar a alguien más. Pero tenemos mucha fe. Pero creemos en el Señor Jesucristo. Pero somos salvos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Al llamar a este tipo de fe muerta, sin vida, inútil, incapaz de salvar, Él comunicó la inutilidad de una fe desprovista de actos misericordiosos. Acabamos de ver que en el versículo 13 es lo que nos dice. Cuán importante es la misericordia. Entonces, ¿de qué nos aprovecha? ¿De qué nos sirve decir que tenemos tanta fe si no hay misericordia en nosotros para alguien más? Santiago no contrastó la fe y las obras como si una persona pudiera elegir entre estos como opciones alternativas para acercarse a Dios. Aquí no hay un contraste entre una cosa y entre la otra. En decir, no, pues yo tengo mucha fe, esto es lo que es bueno, y el otro que diga, no, pues yo hago muchas cosas, yo estoy dispuesto a hacer. No. Las dos cosas van de la mano. Aquí lo que Santiago hizo es comparar una fe defectuosa que no produce obras con una fe genuina que mueve al creyente a un ministerio activo, a estar en actividad en realidad, demostrando esa fe. La fe que no entra en acción cuando se enfrenta a las necesidades, Santiago dice que no tiene vida, que es una fe muerta, que en realidad no aprovecha de nada. Es lo que Santiago nos está mostrando a través de este pasaje. Aquí, Santiago está hablando de una persona que necesitaba una ayuda considerable, pero todo lo que recibió fue aliento para irse en paz, mantenerse caliente y estar bien alimentado. Sin duda, las palabras de aliento son importantes en la vida de una iglesia, pero las palabras por sí solas no alimentarán a una persona ni la mantendrán caliente. Aquí lo que era necesario era comida y ropa. Eso era lo que era necesario. Sí, las palabras son buenas. Sí, las palabras tal vez le den un poco más de ánimo, pero sin lo necesario. ¿De qué aprovecha?
La fe inactiva no solo deja de hacer el bien, sino que empeora la situación. El ejemplo de Santiago. El hermano pobre abandonaría la reunión en la iglesia al igual que entró, sin ropa y sin comida. En lugar del calor que necesitaba, sintió un viento frío de apatía, que en realidad no hubo resultado, que en realidad a los demás les dio lo mismo si estaba en necesidad o no, porque lo único que le dieron fueron palabras. Al salir, lo único que se llevaba era la impresión de que aquellos a quienes consideraba sus hermanos y hermanas estaban desprovistos de amor y de fe. En realidad no lo tenían. En realidad eso no existía ahí. Y mire lo que nos dice Primera de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en alguien que dice tener fe, en alguien que dice ser tu hermano o hermana en Cristo, pero que ve tus necesidades y tiene con qué ayudarte y no lo hace? La pregunta es, dice aquí, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Es en realidad tu fe tan grande que no puedes demostrarla como tal? ¿De qué aprovecha de lo que nos dice Santiago? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de nosotros decir que somos creyentes, de nosotros decir que tenemos tanta fe en Dios, pero que no podemos demostrarla con nuestras acciones? Vamos a continuar, si alguien le da lectura, verso 18 al 20, por favor. Porque aquí esto se pone todavía un poquito más profundo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No, hasta ahí, hermano. Sí, hasta ahí. Amén. Mire cómo nos lo pone Santiago. Pero cuando esto sucede, cuando en realidad nos ponen en entredicho lo que somos o lo que decimos ser, va a haber alguien que se va a defender. Va a haber alguien que va, y Santiago aquí nos lo presenta de esta manera, dice, pero alguno dirá, en forma de defensa, no, pues tú tienes tus obras, yo tengo mi fe. Tú haz lo que tú estás haciendo, yo voy a hacer lo que yo hago. Como si fuera una opción, como si fuera una alternativa. Tú puedes hacer esto y tú puedes hacer lo otro. Yo voy a hacer lo mío y tú haz lo tuyo. Va a haber personas que se van a defender, que van a defender su punto de vista, que van a decir, sí, yo tengo mucha fe y eso es lo que yo tengo. ¿Y quién me quita mi fe? Tu falta de obras, tu falta de hechos, lo que no estás haciendo. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ese es su punto de vista, ese es su punto de defensa. Si yo estoy haciendo algo, tengo fe. Santiago nos dice que habrá algunas personas que quieran defenderse como si tuviéramos dos alternativas, dos opciones diferentes. Entonces Santiago aquí nos desafía con su respuesta, ¿verdad? Porque si vemos como la palabra es escrita, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, punto. Punto, hasta ahí. Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo pienso.
Punto. Entonces Santiago responde: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿En realidad tú crees que estás haciendo algo? ¿En realidad tú crees que lo que estás, tu pensamiento estás bien? Déjame demostrarte que estás equivocado. Déjame demostrarte con pruebas. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el resultado de lo que yo creo. Este es el resultado de mi fe. Esta es mi fe en acción. Lo que estoy haciendo es mi fe en acción. Es el resultado de en lo que yo he creído. Es el resultado en lo que yo creo. En ese Dios verdadero. Eso es lo que Dios está haciendo en mí para mostrar mi fe. Santiago desafía a estos que creen que están haciendo algo porque tienen fe, o a aquellos que simplemente están haciendo algo sin fe. Santiago atacó esa separación, sosteniendo que la fe debe de ser más que lo que uno cree. La fe tiene que ir más allá de nuestro pensamiento. La fe tiene que ser demostrada con hechos. Él respondió con este desafío: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, las obras surgen de una fe verdadera. Las obras es el resultado de esa fe que hemos puesto en Cristo. No que queramos ganar la salvación, porque ya la hemos adquirido. Simplemente es el resultado de esa salvación que ahora tenemos que mostrar a través de nuestros hechos. Y por si había alguna duda, Santiago lo expresa de una manera tal vez dura para algunos de nosotros. Difícil de entender, difícil de comprender. Tal vez algunos de nosotros hasta nos ofendamos. Pero mira lo que el verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. En otras palabras, sí, tú tienes el conocimiento, sí, tú tienes ese entendimiento de que solamente hay un Dios. Qué bueno. Qué bueno que tienes el entendimiento de que solamente hay un Dios. Eso es bueno. Sigue creyéndolo. Sigue creyéndolo porque es necesario. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué le está diciendo aquí Santiago a aquella persona con la que está hablando? ¿Sabes que los demonios siguen siendo demonios? Y creen. ¿Sabes cuál es la creencia de estos demonios? Simplemente está en su pensamiento. Simplemente está y reconocen que hay un Dios. Pero sus hechos no han cambiado. Siguen siendo los mismos. No están dispuestos a hacer nada ni a cambiar nada. Pero tiemblan. En su conocimiento tiemblan. Porque saben que viene el juicio. Porque entienden que habrá un juicio donde serán juzgados por sus hechos. Tú crees en Dios y tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios tienen conocimiento de que solamente hay un Dios verdadero. Pero no han cambiado sus hechos. Pero no han hecho nada para demostrar que tienen ese conocimiento. En otras palabras, Santiago
le está diciendo, qué bueno que tengas conocimiento, pero ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Cómo demuestras tú el compromiso que tienes con tu fe? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O qué es lo que estás dispuesto a hacer? Santiago contrastó la creencia de sus oponentes con la de los demonios al señalar que a pesar de que los demonios solo tienen asentimiento intelectual y no una verdadera fe salvadora, al menos responden, se estremecen y tiemblan ante el juicio que viene. Al menos, por lo menos responden de alguna manera al entender que viene el juicio, tiemblan. Como que aquí Santiago arremetió duro contra aquel que estaba hablando. Los demonios por lo menos entienden que viene el juicio y tiemblan. Es su manera de reaccionar. ¿Cómo reaccionas tú a la falta de mostrar tu fe? ¿Tiemblas? O ni siquiera te has dado cuenta que no estás demostrando tu fe con tus hechos. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En otras palabras, Santiago le está diciendo, oye, como que no has entendido bien el punto. ¿Quieres saber más acerca del tema? ¿Quieres que te explique un poquito más a fondo en realidad lo que es vivir una fe sin obras? Dice, ¿mas quieres saber? Todavía le pregunta, ¿quieres saber? ¿No has entendido? ¿No has comprendido? ¿No te ha llegado el entendimiento? ¿Quieres saber más? Hombre vano. En otras palabras está diciendo, eres un hombre vacío, eres un hombre sin entendimiento, sin conocimiento. Hombre vano. En otras palabras, ¿ya te quedó claro? ¿O quieres que continuemos? ¿O quieres que continuemos con este tema acerca de la fe sin obras? Es lo que Santiago está preguntando aquí. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí el escritor nos pone algunos ejemplos. La verdadera evidencia se ve en lo que hacemos y no en lo que decimos. Esa es la realidad, hermano. Nosotros podemos decir miles de cosas, que nuestra fe es tan grande, pero los hechos definirán en sí quiénes somos. Dice, ejemplo número 1. Un congresista pro vida supo que su amante, dice, podría estar embarazada y le pidió que considerara el aborto. ¿Cómo está eso? Un congresista pro vida, ¿verdad? Supo que su amante podría estar embarazada y le pidió que pensara en el aborto. Aparte de eso, cuando se conoció la noticia, él renunció a su cargo. Ejemplo 2. Un residente de Estocolmo se quejó a la policía sobre los autos a exceso de velocidad que conducían por su vecindario. Al día siguiente, montaron un operativo de control de tráfico en su barrio. Entre las personas que fueron multadas por exceso de velocidad estaba el mismo hombre que presentó su denuncia. Somos buenos para hablar. Somos buenos para decir.
Pero qué tan buenos somos para hacer. Hasta el mundo ve que debe de haber una conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. La gente debe de ver esa conexión, especialmente en los asuntos de la fe. No podemos tener mayor posesión que una relación con Cristo por medio de la fe. Y esa relación debe de ser muy obvia en la forma en que vivimos. La fe genuina y las obras verdaderas son inseparables. Son dos cosas que van de la mano. No podemos escoger entre una y la otra. Son dos cosas que van de la mano. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa muy diferente es obedecer a Dios, poniendo esa fe en práctica. Voy a invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Verso 21 al 26, por favor. Amén. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Mire, que Santiago acaba de, en el versículo anterior, el 20, dice, ¿más quieres saber? O sea, no ha quedado claro el punto. ¿Quieres ir más a profundidad? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y ahora Santiago nos presenta dos ejemplos tan grandes de fe. El más grande de todos, yo quisiera decir, con Abraham. La muestra de su fe, ¿verdad? Dios le promete a Abraham una descendencia incontable con su esposa, Sara. Y pasaron los años y ellos ya eran de edad adulta, más que adulta, dijera yo. Donde en primera Sara era estéril. En segunda la edad era incomprensible que pudiera haber descendencia. Pero Dios le prometió una descendencia incontable, como las estrellas del universo, como la arena del mar. Y en un punto de su vida, cuando ya tenía como 100 años, Abraham le da un hijo, Isaac. Después de que, claro que Sara quiso ayudarlo y le dio a su concubina, y etcétera, etcétera. Y nació Ismael, etcétera. Pero de acuerdo al plan de Dios, era Sara. Y le da un hijo, Isaac. ¿Y ahora? ¿Qué nos dice aquí? Dice, no fue justificado, dice, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cuando Dios le pidió a su hijo que lo llevara en sacrificio. ¿No fue una gran obra de fe? Pero para que esto sucediera, Abraham tenía que entrar en acción. Abraham tenía que hacer algo. Y esas son sus obras de las que nos habla. Dice, no fue justificado por las obras, Abraham. Una fe con obras.
Una fe en acción. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham entendía el plan de Dios. Abraham conocía lo que Dios le había prometido. Una descendencia incontable. Y cuando solo tenía un hijo, se lo pide en sacrificio. Y la palabra nos dice que estaba todo preparado, estaba la leña y estaba todo listo para el sacrificio. Y Isaac hizo la pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Sin entender que él mismo era el sacrificio. Pero fue a través de las obras. Fue a través de las obras que fue justificado. En otras palabras, entró en acción. Santiago nos muestra la prueba de fe más grande a través de las obras. Que ciertamente era algo que tal vez no entendía. Que ciertamente Abraham tal vez no tenía entendimiento de lo que estaba sucediendo. Pero siguió entrando en acción a través de las obras. Verso 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Eso es lo que Santiago nos está aquí explicando. Y quiere que nosotros, como creyentes, entendamos que una fe sin obras es una fe muerta. Que en realidad no podemos seguir diciendo que tenemos fe cuando en realidad no estamos dispuestos a hacer nada. Que en realidad no podemos seguir diciendo que somos unos creyentes fervientes si cuando se presenta la oportunidad de ayudar a alguien no estamos dispuestos. Eso es lo que Santiago está presentando aquí en este pasaje. La palabra que se traduce perfeccionó significa consumar, madurar, completar. La fe encuentra su plena expresión solo cuando está obrando, solo cuando está en acción, solo cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. De otra manera sigue siendo una fe muerta. Sin producto, sin fruto. Por lo tanto, la obediencia de Abraham de sacrificar a Isaac no lo salvó. Eso no fue lo que salvó a Abraham. Más bien, su obediencia mostró la realidad anterior de su fe salvadora. Por lo tanto, la fe termina finalmente produciendo fruto, porque la fe y las obras tienen que ir juntas. No podemos escoger y decir: no, yo tengo fe, tú haz el resto. No, todo tiene que ir de la mano. La fe con lo que hacemos, la fe como la demostramos en el día a día. Más adelante nos da otro ejemplo. Rahab, la ramera. Oiga hermano, pero ella ni creyente era. ¿Por qué? ¿Porque estaba en pecado? ¿Porque era una ramera? No, ella huyó de Dios. Ella creyó en Dios. Y a cuestión de su fe hizo lo que hizo. Que fue el llevar a estos por un camino diferente. Dice: asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ella puso su fe en obra. Ella puso su fe en acción. Y aquí Santiago termina, dice, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, un cuerpo sin espíritu no funciona, no respira, está muerto. De esa misma manera está una fe que no está entrando en acción, una fe que no estamos dispuestos a demostrarla a través de nuestros hechos, en el día a día, en lo que hacemos y decimos. Un cuerpo que no está respirando es un cuerpo muerto. Así también, si la fe no produce buenas obras, puedes concluir que es una fe muerta. No puedes agregar obras a la fe. Más bien, las obras surgen de una fe genuina. Ese es el resultado. Ese es el producto de una fe. Que en otras palabras estamos dispuestos a hacer, que estamos dispuestos a servir, que estamos dispuestos a demostrar nuestra fe a quien sea. Dos cosas que podemos hacer a través de este pasaje, de este estudio. Primero, lee y ora. Dos cosas que debe de haber en nuestra vida cotidiana: la lectura y la oración. Lee y ora. Lea Salmos 139, versos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es lo que Salmos 139, 23 y 24 nos dice. Cuando usted lea eso, pídale a Dios en oración que muestre los aspectos de su vida en los que no está viviendo lo que dice creer. Después de orar, elabore un plan de acción para los cambios de su vida que te ayudan a alinear tus acciones con tu fe. En otras palabras, tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo en el día a día. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y cuando lo entendemos, tenemos que entrar en acción para cambiarlas. Segunda cosa que podemos hacer es comentar. Pídele a un amigo de confianza que te hable de tu vida, no de su vida, que te hable de tu vida. Y te diga cuán constante eres viviendo tu fe. ¿Qué tan constante eres en lo que dices que eres? Si en realidad estás viviendo tu fe en el día a día. Escucha. Evita ponerte a la defensiva. Porque es lo primero que queremos hacer como seres humanos. Cuando alguien nos dice, oye, como que ahí no estás muy bien en lo que estás haciendo. No, lo queremos defendernos y queremos buscar excusas y pretextos para decir, no, es que esto lo hice por esta razón y esto lo hice por aquella razón. No te pongas a la defensiva. Prepárate para hacer algunos cambios en tu vida de acuerdo a lo que escuches, de acuerdo a lo que esa persona en realidad vea que tú estás haciendo o no estás haciendo. Porque nosotros a veces somos sabios a nuestra propia opinión y creemos que todo lo que hacemos está bien. Yo estoy bien porque yo no le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie, yo no le pido a nadie, yo no le quito a nadie, yo estoy bien. Pero en realidad vives lo que predicas, en realidad vives lo que dices ser. Eso es lo que Santiago nos está animando a que reflexionemos en lo que decimos ser y si en realidad lo estamos practicando. Muchas personas dicen que creen, pero ¿cuántos respaldan esas creencias con una acción piadosa? ¿Cuántos? ¿Cuántos en realidad están a la disposición de ayudar a alguien en necesidad?
Asegurémonos de que no haya una incongruencia en nuestras vidas. Debemos de ser personas de fe genuina. Y la fe genuina entra en acción. Una fe genuina es con obras, es con fruto. Así que hermanos, vamos a terminar aquí, vamos a concluir y los voy a dejar con este pasaje de Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros fuimos creados para andar en buenas obras. ¿Cómo demostramos nuestra fe? A través de las obras. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga.